Dios permite, Dios permite que continuemos en pecado, formando así un hábito, un vicio que obscurece nuestro entendimiento y debilita nuestra voluntad. Pues bien, ya ha leído lo que está en el folleto, entonces vengo yo y me hago estas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo ocurre el pecado? ¿Por qué debemos resistir la tentación? ¿Podemos? ¿Nos vamos a arrepentir inmediatamente? ¿Cuándo? ¿Qué ocurre si no nos arrepentimos? ¿Nos van a ayudar? Y si continuamos sin arrepentirnos, ¿qué nos va a pasar? Bien, vamos a tratar de contestarlas. Aquí hay una definición de lo que es el pecado. Es la causa última del sufrimiento moral y físico de la humanidad. Pero nuestro Señor Jesucristo ha tomado consigo la carga de todos los pecados de los hombres y ha destruido el poder del pecado y de la muerte. La libertad y el pecado. La libertad del hombre es finita, es falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó al rechazar el proyecto del amor de Dios. El hombre moderno no le tiene temor al pecado, creo que eso no lo tenemos que discutir. Este destruye nuestro espíritu. No han hecho lo que le agrada al Señor. Esto es lo que es el pecado. No han hecho lo que le agrada al Señor. Eso lo podemos ver en Isaías 58 y 59, en el Salmo 51, que ya vimos unos fragmentos que Claudia nos hizo el favor de exponer. Quiero agregar que este es el acto de arrepentimiento, es el Salmo de arrepentimiento de David. Está también en el libro del profeta Ezequiel y en los poemas. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Nuevamente, no se está haciendo lo que le agrada al Señor. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Yahvé entregó a Moisés las tablas de la ley. Eso lo vemos, el Decálogo. Eso está en el Éxodo capítulo 20, 1 al 17. Y el pueblo de Dios se comprometió a hacer lo que él pedía. Recuerden que ya estudiamos el Éxodo y ahí en el capítulo 19, Moisés pregunta y el pueblo lo aclama. Dice, haremos lo que él nos pide. Yahvé entonces le da a Moisés una explicación de los mandamientos para que los comparta con su pueblo. Está en los últimos versículos del capítulo 20 del Éxodo. Y en el Éxodo, también está en el Éxodo capítulos 21, 22 y 23. Ana, por favor, me harías el favor de silenciar tu micrófono y apagar el video. Gracias. En el Éxodo 23, del 8 al 23, se extiende con normas de amor al prójimo, el buen vivir, el respeto y preceptos de obediencia. Esto es como para quien dice, si pecan, esto es lo bueno, estas son mis normas, hay que seguirlas. En el Levítico, que es el siguiente libro, después del Génesis y el Éxodo, como parte del Pentateuco, pueden leerse los preceptos y explicaciones que Yahvé da a Moisés para la correcta administración de los sacrificios y el proceder de su pueblo para mantener su santidad. Bueno, ¿y dónde comenzó el pecado? Eso ya todos ustedes lo saben, con el pecado original. El pecado original se refiere a la desobediencia del hombre a la voluntad de Dios, y eso está en el segundo capítulo del Génesis, versículos 16 y 17. Otra vez, no hicieron lo que pedía el Señor. A Adán se le había dado un mandamiento concreto, el cual desobedeció. Fue inducido al pecado por su pareja, Eva, quien fue seducida por el maligno para comer el fruto prohibido.
Ahí está la cita bíblica. Y como consecuencia fueron expulsados del jardín del Edén. Todo el capítulo 3 del Génesis. Lo curioso, y eso ya lo platicamos una vez con el Padre, es que desde Adán a Moisés, los hombres no pecaron a la manera de transgresión de Adán, pero sí pecaron, hago la salvedad, y murieron por ello. De Adán a Moisés no fue dada ninguna ley en concreto, y por ello no había transgresión. Sin embargo, sí había pecado en el sentido propio del término, tal y como se ha definido. O sea, nuevamente, no hacían lo que Dios pidió. Y por lo tanto, el pecado, y tal fue tanto el pecado que provocó el diluvio. Eso está en el capítulo 6 del Génesis, versículos del 5 al 8 y 11 al 13. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué tiene que ver la tentación con el pecado? Mucho. Estábamos hablando anteriormente de que sobre el pecado era una de las preguntas que hago. La tentación es la prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. La tentación es una incitación a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Es parte de nuestra experiencia en esta vida. Es aprender a vencer la tentación y escoger el bien en vez del mal. El innombrable no puede vencer a los niños de corta edad, a los inocentes. Ya llegada a una determinada edad, que los niños ya saben qué está bien y qué está mal, ahí ya están sujetos. Sí podemos vencer la tentación, la cual se presenta de muchas formas. Yo tan solo voy a citar unas aquí. Los vicios, las adicciones, los malos deseos que nos conducen al mal, impulsos impuros, todo pensamiento o acción contraria a lo que Dios nos manda. Lo podemos combatir así. La oración constante. Despertamos, dar gracias a Dios, bendecimos nuestros alimentos, salimos a trabajar, oramos, le dedicamos el día al Señor, etcétera. La lectura y meditación de las Sagradas Escrituras. Tenemos como ejemplo el capítulo 4 de Mateo, versículos del 1 al 11, Mateo 26, 41. ¿Ven? Hacer buenas obras. No solo hay que tener fe y creer, hay que hacer buenas obras. Uno debe rodearse de creyentes, creando así su propia comunidad de bien. Todo lo contrario a las malas juntas. Evitar las tentaciones, huir de ellas, no pensar que al enfrentarlas podremos contra ellas. No, no, no. La tentación es demasiado grande y muy difícil de vencer. Es mejor evitarlas. Está pasando algo ahí, mejor doy la vuelta y me voy. Eso lo podemos leer en el capítulo 4 del libro de los Proverbios, versículo 14 y 15, y también está en Mateo, capítulo 5 y 29. Hablar con Dios, ¿sí? Ante cualquier tentación, invocar su santo nombre. Ahí están las citas, libro, carta del apóstol San Pablo a los romanos, a los efesios, y en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Luego viene el arrepentimiento, que ya lo mencionó también el padre Galo esta noche. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Esto implica dejar de hacer lo que antes hacíamos, que era dañino a nuestras vidas. Yo ya cité algunas de esas cosas. Algunas veces el arrepentimiento produce dolor y tristeza. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que estábamos obrando mal y entonces eso produce esa tristeza, ese dolor de haber ofendido. Dios demanda de nuestras vidas el que nos arrepintamos y nos volvamos a Él.
Esa era eh, una de las premisas que nos daba el Padre aquí, donde dice, uno debe de arrepentirse inmediatamente, ¿verdad? Y volver a Él. Es un giro de 180 grados el que debemos dar. Y lo más importante es ya no volver a hacerlo. Por eso es que nos hemos arrepentido. Nuestra Biblia lo cita así, capítulo 3 de Mateo, versículo 12. Juan el Bautista lo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y en el capítulo siguiente, versículo 17, es nuestro Señor Jesucristo quien lo dice, exactamente igual. En el capítulo 6 y 12, los discípulos lo predicaban, el arrepentimiento. Luego en Lucas capítulo 24, Jesús lo dice antes de ir a su Padre, hay que el arrepentimiento. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro lo afirma. Y en Lucas, capítulo 13, versículo 15, cuando no hacemos al llamado de Dios, arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque no somos eternos. No sabemos cuándo va a ser nuestra hora. En los evangelios lo cita. Si uno supiera en aquella parábola donde dice, si el Señor les dice, si ustedes supieran a qué horas va a entrar el ladrón a la casa y abrir el boquete, pasarían en vela todo el tiempo, ¿verdad? Entonces no sabemos cuándo va a ser nuestra hora. Por eso hay que arrepentirse y tener santidad. Muy bien, queda muy pocas láminas, ya no los voy a aburrir. Bueno, pero después de todo eso, hemos pecado, lo reconocemos, nos arrepentimos, pero nos sentimos como en un callejón sin salida. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Será que podremos solos? Bueno, la salvación está en nuestras manos, pero también nos pueden ayudar los sacerdotes orientándonos y conduciéndonos en el camino de la salvación. Pero ¿cómo alcanzarla? ¿Cómo alcanzar esa salvación? Recordemos Juan 3:16. Jesús se sacrificó por nosotros para salvarnos del pecado. Venció al pecado y a la muerte. ¿Ustedes verdaderamente lo creen? ¿Mm? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que nos dejó a su único hijo, ¿verdad? Jesucristo. ¿Por qué no lo dejó? Para perdonar nuestros pecados. Debes recordar esto, que a pesar de haber sido salvados por Jesucristo, él mismo nos lo ha dicho en Mateo 7:21. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben? Pues, ahí está la receta. Y nuestro Señor Todopoderoso en el Levítico, capítulo 11 del Levítico nos dice, seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Ah? Eso es hacia lo que tenemos que ir. Por lo tanto, para ser merecedores de la salvación, debemos mantenernos puros, cumplir su voluntad, hacer el bien, amar al prójimo. No solo leer las escrituras, hay que vivir la palabra. Yo les pregunto, ¿es fácil? Nos ayuda a salvarnos el sacramento de la reconciliación. Sí, el perdón, la confesión, la comunión. Ahí está también otro pasaporte para la salvación. Bueno, pero ¿y qué pasa si somos necios? ¿Qué pasa si no nos arrepentimos? Bueno, nuestro Señor nos va a seguir. Él nos va a dar ahí cuerda, y nos va a soltar la cuerda para que sigamos hasta donde queremos.
Vamos a seguir sometidos al pecado. No podremos ser perdonados. Una persona que no se arrepiente sabe que ha pecado y se niega a pedir perdón a Dios o a apartarse del pecado. Una persona no arrepentida no muestra ningún remordimiento por su maldad y no siente la necesidad de cambiar. La falta de arrepentimiento es el pecado de permanecer voluntariamente en el pecado. La culpa es la consecuencia inmediata del pecado y no podemos librarnos de ella, sino hasta arrepentirnos y confesar nuestro pecado. La falta de arrepentimiento es un pecado grave con consecuencias nefastas. Los que no se arrepienten viven en un estado de desobediencia a Dios sin prestar atención a su llamado de gracia. Estas personas permanecen sin salvación mientras no se aparten de su pecado y acepten el sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, Dios nos dio la libertad, sí. Él nos da la libertad de escoger y si nosotros decidimos actuar en su contra, esto lo estoy diciendo porque cabal, aquí era una de las preguntas, ¿verdad? Era una de las, parte de una de las cuatro puntos de esta página 14. Seguimos sin arrepentirnos. Él nos dio la libertad. Nosotros somos quienes tenemos que actuar. Si no decidimos actuar en su contra, vamos a seguir a un lado de nuestra alianza, como el pueblo de Israel al salir de Egipto. Él nos permite continuar en ese camino de perdición. ¿Por qué estoy citando esto del pueblo de Israel al salir de Egipto? Acuérdense que Moisés subió al monte sagrado, regresó con las tablas de la ley, volvió a subir y cuando bajó ya se había fabricado su becerro de oro, ¿verdad? Ya andaban pecando ahí como que anduvieran a saber ni dónde. Bueno, ¿qué pasa si decidimos abandonar ese camino de perdición? Bueno, en la primera carta de Juan, capítulo 8, versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, hay varias citas. La primera es versículos 9 y 10. Nos dice, ¿no sabe acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es la consecuencia. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Eso está en el versículo 12. Y luego en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. La misma carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 5, versículos 13 y 14. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Y voy a cerrar con una última diapositiva siempre sobre este mismo tema. Y al seguir pecando sin arrepentirnos, bueno, Dios Padre nos sigue permitiendo ejercer nuestra libertad. Pero en ese caso estamos quebrando sus preceptos, manteniéndonos en pecado, olvidando el sacrificio de Jesús en la cruz. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Eso está escrito en la primera carta del apóstol San Pedro,
capítulo 1, versículo 3. Nuevamente de esa misma carta, pero el capítulo 2, versículo 16. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. Luego tenemos el capítulo 61 del profeta Isaías, versículos 1 y 8. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Conocen esa frase, ¿verdad? Sepan que Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Y en el versículo 8, pues como yo, Yahvé, Yahvé amo la justicia y odio el robo y el crimen. Les entregaré sin falta su recompensa y haré con ellos un contrato que durará siempre. ¿Cuál es ese contrato? Nuestro compromiso, ¿verdad? El compromiso de seguir las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Acuérdense también, un par de páginas atrás, que es lo que dice el Señor Dios Padre Todopoderoso. Sean santos porque yo soy santo. Salmo 119, esto ya lo conocen también. Dichosos los que sin hierro andan en el camino y caminan según la ley del Señor. Dichosos los que observan sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Bueno, yo ahí lo voy a dejar. Muchísimas gracias por su paciencia. Voy a tratar aquí de alguna manera de... Ahí está. Ya dejé de compartir. Entonces, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos, Padre Galo. Yo quisiera pedirle a usted el favor de iluminarnos con sus comentarios. Bueno, gracias. Es mucho el horizonte que se abre ante el mal. Es enorme. Entonces, gracias por la visión que usted nos dio y haber insistido sobre la libertad de determinación. Tenemos este poder. La libertad es el don primero que Dios nos ha hecho, porque sin la libertad la inteligencia sería un mecanismo, pero la libertad es la que escoge, la que elige. Entonces, ante el mal, para escoger el bien, para arrepentirse, la que juega el papel es la libertad. Pero la libertad supone todo un conjunto del alma. La libertad no es una cosa aparte, es del mismo yo. O sea, es una calidad propia del ser como persona humana, capaz de autodeterminarse y entonces reconocer los valores buenos y malos, reconocer las culpas y el mal. Y entonces escoger el camino correcto para realizar el bien. Pero primero quiero agradecerle a Freddy porque es un tema difícil y a veces uno rehúsa de observar el pecado como es. Pero cuando vamos a misa y hay que arrepentirse, uno se pone delante de uno mismo. ¿Qué voy a decir ahora a Dios? Sabemos que el pecado es una ruptura de nuestra familiaridad con Dios. Para Dios, Él es familia, con todo lo que nosotros decimos que están en gracia de Dios, o sea, que tienen el amor de Él y no hay ningún obstáculo para que Él nos adopte en su santidad y nos domine y nos ayude también a conservarle. Yo no quiero decir mucho porque ya la hora se pasó,
pero de todas maneras ha sido muy bella, pero tenemos que dar un poco de espacio a la gente que pregunta. Yo solo le voy aquí a leer un breve, una breve parágrafo. En un mundo dominado por la realidad del pecado, la gente huye uno por uno de la vida real, retirándose cada uno a su distracción particular. La vía del escape van desde la droga al alcohol hasta la novela rosa, la pornografía, los juegos de realidades virtuales. Lo que sucede en la realidad del mal, en su omnipresencia y su poderío, es nuestra incapacidad sin fe de escapar de él. Parece que el infierno está por todas partes, además de las iglesias satánicas que profesan su devoción al mal. El Apocalipsis, donde describe figuras más sólidas, el Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 15, dice: el cielo desaparecerá como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas serán removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra y sus mayores, los másteres, los tribunos, los ricos y los poderosos dirán a los montes y a las peñas: caen sobre nosotros. O sea, se ocultarán en las cavernas, en los peñas de los montes, y dicen entonces a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, ocultándonos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Como ven, de una manera más drástica, el Apocalipsis desde el cielo mira el mal que tiene con la bestia que obliga a todos a tener su sello y los cautiva, pero los esclaviza. Pero cuando se dan cuenta que no pueden salir del mal, se huyen. Y es un poco como en la realidad, como hay una analogía tremenda entre esto, lo que sucede en el mundo del Apocalipsis y lo que sucede en la realidad de tanta gente. Con la pornografía se olvida y van detrás del mal. Otros con la droga, otros con otros medios. Es una manera de irse, huir de esta culpabilidad del mal que pasa sobre esto. Solo una idea. Por el resto, yo creo que tenemos unos minutos para que la gente pueda hablar, para escuchar si hay preguntas y aclarar si podemos. Sí. Ahora, ¿cómo sabemos los que preguntan? Ahorita vamos a preguntar, padre, no se preocupe. Si hay alguna pregunta, por favor que levanten la mano. Pueden encender su micrófono. Quizá Miriam querrá algo que decir. Claudia también. Aquí hay también Juan. Gracias. Juan José, está bueno que hable porque luego está preparando otra página para otro momento. Yo quería preguntarle, padre, solo para hacer un comentario, padre Regalo. Entre todo lo que es el pecado, la religión, la religión católica es la única que tiene la potestad de perdonar los pecados, porque están los sacerdotes.
Desafortunadamente, las personas, todas las sectas que existen alrededor de la religión católica, como protestantes, etcétera, etcétera, son gente que no quieren ver por puro capricho que el sacerdote nos da el paso, nos da el perdón de los pecados. O sea, es un instrumento de Dios para poder perdonar los pecados aquí en la tierra. Y si no lo usamos, entonces no tenemos nada. Pues. Pero definitivamente la ignorancia de estas personas es muy grande, pues porque hay mucha gente involucrada que no se va a confesar porque como los padres son pecadores también, entonces no creen en ellos. Yo pienso que es trabajo de nosotros, los católicos, de jalar a esa gente, hacerles entender y predicar sobre eso. Esa es la pura doctrina de Dios. Gracias. Solo como comentario. Gracias. Los padres todos son instrumentos. Sí. El que absolve es nuestro mediador universal Así y es. único, que es Jesús. Sí. ¿Hay alguna otra con la mano levantada? Yo quisiera hacer Creo una- que Miriam quiere hablar. Sí, sí. Solo para completar la participación de quien me antecedió. Realmente es un mandato. De hecho, cuando Jesús le dice a los discípulos que tienen la potestad de perdonar y de desatar aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Es un mandato realmente el que lo deja. Solo para terminar eso, pero bueno, primero que todo, felicitaciones a los dos expositores, muy lindas sus presentaciones, pero yo todavía estoy con el padre, quiero que me corrija esto, cuando estaba leyendo su folleto, entonces originalmente, y usted hace mucho énfasis en esto y cuando lo explica, es que simultáneamente cuando en la tierra se hace el rito, coincide con el coincide con el que está sucediendo en lo divino, en otra dimensión. Y originalmente yo creía que era en el momento de que iniciaba la misa, era que entonces allá correspondía, pero creo que es al revés, que es como que si lo que hacemos aquí es como abrir ese portal, ese misterio al que usted hace alusión. Es como abrir en ese momento el portal y entonces es cuando podemos entrar a lo que ya sucede en lo divino, en la parte eterna, pues, del Todopoderoso y el Cordero. Entonces, ese portal es el que se abre cuando empezamos la misa. Creo haber entendido un poco esto. Corríjame si estoy bien. No, sí está bien. Es el momento en que uno recupera esa amistad a través de un arrepentimiento sincero, se entrega, se da a Él, o se acerca a Dios. Luego viene el resto de la misa, pero ya es un abrir la voluntad para que la de Dios se imponga como una ley absoluta sobre nosotros. Creo que Anabel